quería ser el Amazon de Perú. Este camino que yo di es una línea de carrera por sí sola y hay un camino muy estructurado de lo que puedes hacer y lograr. Lo que tú le quieres mostrar a los potenciales inversionistas es, oye, se te va a pasar el tren. Este negocio y esto que yo quiero hacer, lo voy a hacer, te subas tú o no te subas tú. Este podcast llega gracias a El Gauchito Artesanal. Si quieres invertir en bolsa, no te vayas a perder este episodio. Tenemos una masterclass con Dusko, que él es fundador de la aplicación Happy, que nos va a traer el paso a paso para poder invertir en acciones. ¿Dónde tienes que meter tu dinero? ¿En qué te tienes que fijar? Vamos a tocar también temas de levantamiento de capital para startups. Si eres emprendedor, también te va a interesar. No te lo pierdas. Bienvenido, Dusko. Muchas gracias por venir acá a visitar a la familia de Vendedor Genuino Podcast. Es un placer tenerte. Gracias, Giordano, a ti por la invitación y a toda tu comunidad. Muy contento de estar acá. Bienvenido, qué bueno tenerte por acá. Vamos a empezar. ¿Quién era Dusko antes de la aplicación Happy? Bueno, yo antes de hacer Happy estaba en Green Scooters. Se acordarán esos monopatines verdes que inundaron las ciudades algún tiempo. Yo era en parte responsable de eso y manejaba las operaciones de toda Latinoamérica, ¿no? Desde México hasta Argentina, 22 ciudades, 2.100 personas a mi cargo. Poníamos 50.000 patines y 30.000 bicicletas en la calle todos los días. Dios, inundaste todo de manera... ¿Cómo se dio este paso? O sea, yo antes... he tenido un mix en mi carrera pues entre mundo corporativo y emprendimientos, startups y tal. Y claro, yo tenía un perfil un poco distinto en el sentido que había estado en startups de tecnología y tal, pero también había estado en startups intensos en operatividad, en alquileres de taxis, manejo, administración de flotas. Entonces... nada, pues Green era eso, ¿no? Tecnología y administración de una flota de vehículos, en este caso monopatines, mucho más simples que los taxis. Y entonces hacía un fit particularmente bueno con la empresa y nada, me contrataron como country manager en Perú, empecé, a los 5 o 6 meses me ascienden a ser COO y ahí ya me encargaba de toda la región, ¿no? ¿Y cómo te das cuenta que tu perfil es distinto? ¿Cuándo empieza a sonar esa voz interna? O sea, yo creo que desde muy niño tenía ese hambre de emprender. O sea, en el colegio pues he vendido de todo, ¿no? Claro. En los recreos desde la pulserita, los stickers, los tabs, lo que sea que estaba de moda. De alguna manera he hecho negocio al respecto. Claro. Entonces, claro, ese ímpetu emprendedor pues desde ahí partía. Pero ya de ahí, claro, yo estudio economía, me graduó y empiezo... o sea, yo quería hacer mi carrera en políticas públicas, o sea, ir a trabajar al Estado, pero rápidamente pues se truncaron. Trabajar en el Estado tiene sus complicaciones, claro, como sabrán tus oyentes. Sí. Y nada, me jaló, obviamente me absorbió más que me jaló el mundo financiero, porque... me empezaban a pagar, yo necesitaba dinero, ¿no? Salía de estudiante con muchas necesidades y me empezaban a pagar, entonces me jalaron y básicamente al principio de mi carrera simplemente fue muy orgánico de hacia dónde se dio, pero me empecé a frustrar, ¿no? Conforme ya pasaron los años, iba 4 o 5 años en el mundo corporativo, banco y tal, y nada, odiaba mi trabajo, no me gustaba. Entonces... por eso ya graduado se me ocurre mudarme con mis amigos, ¿no? Claro. Entonces nos mudamos y ahí tenía que amoblar todo mi departamento y en esta época no había compras por internet. Entonces, claro, yo con un sueldo no mayor tenía que ir en mi poco tiempo libre de hora de almuerzo a embutirme cualquier cosa y apuntar en mi libretita cuánto costaba el televisor acá, cuánto costaba la lavadora, por qué una lavadora era buena y no sé qué. Y me di cuenta que no habían ventas por internet. Así es que decidí que quería ser el Amazon de Perú y me asocié con unos amigos de la universidad. Hicimos una primera versión de eso. Levantamos capital. Y bueno, la empresa eventualmente hace un pivot y tal. Entonces ahí yo diría que me fue muy claro. Todavía ni siquiera sabía que esto era una startup. No sabía nada de venture capital. No sabía que este camino que yo di era un camino que pues hoy en día cualquiera de tus oyentes, cualquier persona que recién esté saliendo de la universidad o lo que fuera, es una línea de carrera por sí sola y hay un camino muy estructurado de lo que puedes hacer y lograr. En ese momento no lo sabía, pero nunca, o sea, en ese momento me sentí muy completo profesionalmente y entregando de mí mi mejor versión en ese proyecto y aprendiendo pues
como nada, ¿no? Como todos los años que había estado en corporativo no había aprendido. Y bueno, y ahí fui saltando, ¿no? Regresando al mundo corporativo, volviéndome a dar cuenta que no era para mí, regresando a emprender, sintiéndome realizado, pero hasta que, no sé, pues los emprendimientos no siempre salen bien. Y de ahí regresaba y así sucesivamente y bueno, así. ¿Qué es lo que menos te gusta del mundo corporativo? O sea, yo creo que hay varias, ¿no? Uno es la rigidez de las estructuras, la burocracia, ¿no? Al final, las ideas y la innovación suceden muy arriba y claro, cuando tú entras como un analista o como alguien early years, es difícil esa relación, ¿no? Con tus jefes. Y no sé si yo por mi personalidad, por ahí que era más chupado, no sé, pero siempre cuando he tenido un jefe y yo tengo una manera distinta de ver las cosas, como que... No, y eso es lo otro, ¿no? Tú entras a una organización gigante que puede ser increíble, ¿no? Y puede ser increíble trabajar ahí, pero tú al final del día trabajas solo con una persona, que es el gerente de tu área, el jefe de tu área. Entonces, si es que esa persona te nutre y te abre todo el panorama de tu carrera, pues increíble, tienes una gran experiencia en la corporación. Pero si es que esa persona no te trunca, es celoso, tiene ego, no te deja mandar los correos, no sé, ¿no? Como que todas estas historias que uno escucha y que algunas las he vivido también, ya tu experiencia va a ser muy mala. Entonces, nada, al final es parte de este proceso súper ineficiente de contratación, ¿no? En el que tú entrevistas a alguien 1 hora, tienen 3 o 4 entrevistas y en base a eso decides pues una relación que va a durar años. A veces sale bien, muchas veces sale mal y claro, al final, no sé, pero sí, regresando a tu pregunta, creo que lo principal es la estructura, la rigidez, la falta de colaboración con más gente, ¿no? Los startups o las empresas cuando recién empiezan son muy dinámicas, tienes muchos roles, aprendes de todo, trabajas con mucha gente a la vez, pues porque tienes que resolver muchos temas a la vez, ¿no? Y en este camino, cuando empezaste a darte cuenta que eras emprendedor, que no tenías claro los conceptos de startup y esas cosas, pero ya te das cuenta que ibas disfrutando más la vida por ahí, ¿qué te decía tu entorno, tu mamá, tu papá, tu familia? Porque es muy cierto que esa anterior generación era más rígida con estos temas. Cuéntame. O sea, en general, mi papá era aviador comercial y mi mamá de hostess en su momento y de ahí profesora, pues trabaja en gimnasios y en fitness. Entonces, como que la verdad, ellos tampoco tenían un camino muy tradicional de ser, no sé, pues un gerente de un banco o algo así, de decirme, no, tienes que ir y hacer la carrera y empezar a hacer todo el ladder corporativo, ¿no? La escalera corporativa. Entonces, la verdad que no... Tal vez mi abuela hiciera como que, no, pero quédate trabajando ahí y casi que hasta toda tu vida, ¿no? Claro. Y en este tramo, en esta parte que ibas pimponeando con el mundo corporativo, con el mundo del emprendedor, ¿cuándo haces tu primera inversión? En el sentido de la bolsa, ¿cuándo empiezas a conocer ese mundo financiero más a fondo? Claro, yo creo que eso ya es... Bueno, cuando tendría tipo 26 o algo así, que más o menos coincidió con que, claro, vendí las acciones de la primera empresa que hice y en ese momento tuve liquidez por primera vez después de mucho tiempo y claro, fue como que ya, ¿qué hago con este dinero, no? Entonces lo tengo que invertir y creo que me ganó ese ímpetu de apurarme, ¿no? De sentir que el costo de oportunidad de sentarme en ese dinero era muy alto y que ese dinero lo tenía que invertir para que crezca y no sé qué, ¿no? Entonces, creo que tomé decisiones apresuradas y, claro, caí en unas inversiones de CFDs. CFDs, para quienes no sepan, son contratos de diferencia que tienen un activo subyacente. ¿Qué significa esto? Básicamente estás comprando opciones de comprar una acción, pero no estás comprando el valor mismo. Y bueno, y estas plataformas pues te venden apalancamiento y apalancamiento alto, 100x, 200 veces. Entonces, básicamente mi experiencia fue muy mala porque puse por recomendación de ellos un par de posiciones y pues nada, me entraban los margin calls y me decían como que, oye, o pones más plata o liquidas o algo porque si no se come toda tu plata, ¿no? Entonces, por suerte yo tenía un poco más de liquidez, entonces puse más, no sé qué, y bueno, al final... Di tú que hice un poquito de break-even y un poquito más de plata y dije, me salgo y nunca más, ¿no? Y no entré.
años después como que fui reflexionando de qué había sido esta experiencia, por qué no me había ido bien. Y ya, si esto fue en el D2 2015, 2016, recién regresó en el 2019 más o menos, tal vez, sí, 2019, que ya iba un poco a la historia de lo que es Happy y cómo empezó, ¿no? Yo quería invertir en esta empresa que se llama Tesla, hoy por hoy súper conocida, Elon Musk, pues personalidad polémica, pero en el 2019 no era tan conocido, la gente no sabía tanto qué era Tesla, que existía y tal, y era el momento en el que la prensa cubría como Tesla va a quebrar, había hasta un contador de cuántos días le iban a quedar, y yo veía que estos patas estaban ejecutando súper bien, que tenían un track record espectacular y que pues lo iban a lograr, ¿no? Entonces hicieron el IPO, salieron a bolsa, veía como el precio de la acción iba trepando y quería poner plata ahí, ¿no? No tenía mucho, 100, 200 dólares, ¿no? Pero era como que ya, compro algunas acciones, compro 10 acciones, valían como 10, 8, 7 dólares. Entonces busco los brokers locales, la verdad que ninguno me daba, o sea, te pedían mínimos muy altos para la plata que yo tenía, las comisiones eran súper altas y claro, yo no era su cliente objetivo, para ponerlo en simple. Y tampoco me fue mucho mejor con las opciones internacionales. Los brokers de afuera te pedían también 15,000, 25,000 dólares para empezar, papeles pues de idas y vueltas, procesos que demoraban meses. Y al final yo lo resuelvo invirtiendo a nombre de mi hermano. Él es americano, entonces le digo como que, hermano, créate una cuenta acá, tú vas a poder porque eres gringo, entonces la crea. Y claro, ya para ese entonces yo había ahorrado como $1,000, entonces le mando mis $1,000 y compro mis primeras acciones de Tesla pues a $10. Hoy día valen 380. En su pico han llegado a 480 y de ahí cada vez que tuve un excedente pues fui comprando a 12, a 15, a 20, etc. Entonces, claro, tuve la suerte o no de que la apuesta que hice en esta empresa por la visión que veía que tenían multiplicó mi dinero significativamente y de ahí también pensé, tampoco soy mi multimillonario, no alucinen, ¿no? Pero sí me dio una tranquilidad y paz financiera y entonces empecé a preguntarle a mis amigos, ¿no? Como que, oye, ¿ustedes han invertido? ¿Les ha pasado algo así? No sé qué. Y me di cuenta rápidamente que, claro, los que más habían intentado, pero se habían quedado en el camino. Y de ahí, pues, por mi trabajo en Green, hablaba con gente ya de toda Latinoamérica y me di cuenta que el mismo problema pasaba, pues, por todos lados, ¿no? Desde México hasta Argentina y todo al medio. Y ahí fue que dije, ya, ok, hay que solucionar esto, cómo se hace, y fundé Happy, ¿no? Y tal. Ahí inicia Happy. Para que me quede claro, ¿el primer negocio que hiciste fue el Amazon peruano? ¿Lo llegaste a hacer? Claro, sí. Lo hicimos, se llamaba Plaza 21, era un marketplace, duró pues un par de años, no sé. La empresa de ahí hizo un pivot o cambió de dirección hacia lo que se convirtió primero en una agencia de marketing digital y después en una de cultura o algo así. Yo ya no estaba ahí. Se llamaba Mambo. Y de ahí yo me voy. Estuve pues en Nexus del grupo Interbank viendo Private Equity. De ahí me fui al Jockey Plaza a hacer otro marketplace, un emprendimiento, pero bajo el capital de ellos. De ahí tuve unas tiendas de ropa que con la plata que saqué de mi primera empresa pues la puse en esa. Después de esta pequeña mala experiencia pues de las inversiones, en ese momento, por apalancarme demasiado y meterme en productos que no entendía, y en la ropa, pues la tienda que puse en el Megaplaza me fue muy mal. O sea, al principio bien y de ahí no muy bien. Abrí una segunda ubicación al frente del Larcomar, tuve esa tienda hasta la pandemia. Ahí sí paga sus cuentas, pero tampoco era el gran negocio. Y ya, pues sí, ahí me meto a trabajar en esto que te comentaba de taxis y de ahí Green y ahora Happy, ¿no? Y cuéntame, en este tramo de tu carrera, antes de coger todo lo de Happy, en este tramo de tu carrera tú ibas pimponeando con el mundo corporativo. Cuéntame, ¿qué sentías, qué te hacía regresar al mundo corporativo? Ya teniendo ya más o menos clara la idea de que tú eres emprendedor y que va por ahí la cosa, ¿qué te hacía regresar? El cheque. O sea, al final del día, claro,
yo todavía no había descubierto, creo que hasta, o sea, en la de los taxis, que se llama Taximo, sí ellos habían levantado capital de riesgo y tal, pero no es hasta que yo no entro a Green que no me entero, o bueno, ya conocía, pero no veía factible o no sabía que estaba disponible para mí ese camino de entrar a un Y Combinator, una aceleradora como esta, que es la aceleradora por la cual pasó Happy, por la cual pasó Green, y claro, por ahí han pasado Rappi, Airbnb, Stripe, DoorDash, Instacart, o sea, empresas gigantescas que cotizan en bolsa y que valen billones de dólares. Y claro, una vez que tú entras a un programa como eso, es mucho más fácil levantar capital de riesgo, con miras a que ellos te dan pues un par de millones de dólares para que contrates ingenieros, crees un producto que puede escalar muy rápido y que puede rápidamente atraer miles de millones de clientes, ojalá, y pues llevarlo al siguiente nivel y entrar en este espiral virtuoso en el que creces más, levantas más dinero y tal, con miras de convertirte pues en una empresa muy valiosa en el tiempo y que acapare un mercado normalmente disruptivo a través de nueva tecnología, ¿no? No sé, las ventas por internet en su momento, Airbnb, Uber, son ejemplos perfectos, ¿no? Que cada uno, el mercado hotelero, de alquileres, el mercado de taxis y tal, ¿no? Siempre suele tener este componente de tecnología porque la distribución electrónica pues puede escalar mucho más rápido, ¿no? Claro. Vender a través de medios electrónicos puede llegar a mucha gente. También hay negocios físicos, ¿no? El de Green era con hardware, tenías los patines, y escalar era poner bodegas, comprar camionetas, muy intensivo en capital, pero también existe ese camino con miras o sea, la premisa era cambiemos el transporte y se mueve mucho dinero en transporte al final, ¿no? Entonces son todos estos negocios que pueden escalar muy rápido. ¿Y qué es lo más difícil de levantar capital de riesgo? ¿En qué se preocupan más los accionistas en tu experiencia? Sí, o sea, yo creo que al principio, cuando todavía la empresa no es nada, es muy difícil, ¿no? Porque básicamente quién eres tú, claro, y por qué te voy a dar mi plata, y ya tu idea puede sonar bien, ¿no? Pero también es un proceso muy ineficiente porque tienes que encontrar al inversionista que crea que primero que le guste un poco lo que estás haciendo, ¿no? Porque di tú que si alguien toda su vida ha trabajado en retail y tú le vendes pues de una startup de algo de pharma, claro, va a decir como que ya sí está bien, pero la verdad que pharma no es mi tema, ¿no? Entonces tiene que ser alineados en la misma industria. Tú inviertes en esta industria, yo estoy metido en esta industria. Entonces ahí nomás ya... De ahí que en ese momento ese inversionista tenga plata. La gente que tiene plata y las instituciones, hay ciclos, ¿no? Ellos también levantan dinero de fondos, de otros lados para hacer deploy. Entonces, en el momento que tú estás levantando, ellos tienen que tener plata para hacer el deploy. Y puede ser que en ese momento les encante, les guste, pero no la tengan, ¿no? Y esto para decir en corto que al final es un juego de números. Es simplemente cuántos fondos, con cuánta gente tienes que hablar para llegar a levantar el cheque. Y yo creo que lo segundo es, que probablemente es el principal reto, es cómo sin haber levantado nada tú muestras progreso, ¿no? Muestras que, pucha, sí, todavía no he levantado. Porque claro, la historia es así, ¿no? Tú hablas con un inversionista y muchos emprendedores, la historia que les dicen es, no, mira, necesito levantar $100,000 porque voy a hacer esta plataforma, porque voy a hacer esta web, porque con eso voy a poner anuncios y no sé qué, y así lo voy a resolver. Y ahí siempre es como que, ¿por qué tú lo podrías hacer y no cualquier otra empresa que tiene esos fondos, ¿no? Y en verdad lo que tú le quieres mostrar a los accionistas, a los potenciales inversionistas es, oye, hoy día no tengo nada y mira, ya hice esta web, ya tengo 20 clientes y ahora voy a hacer esto y esto y esto que van a hacer que tengas 50 y que venda el triple. Entonces ellos te van a decir como que ya, no sé qué. Pasan 2 meses y le dices, oye, ¿te acuerdas que te dije que iba a tener 50 y iba a vender el triple? Bueno, ahora tengo 100 y estoy vendiendo 10 veces lo que estaba vendiendo ahí. Hablemos si todavía te interesa. Y entonces, claro, básicamente le dices, oye, se te va a pasar el tren. O sea, este negocio y esto que yo quiero hacer, lo voy a hacer, te subas tú o no te subas tú. Y claro, obviamente una aceleradora como Silicon Valley ayuda porque está diseñada pues para ponerte a ti como emprendedor enfrente de miles de inversionistas a la misma vez. Y que claro,
ellos saben que cuando ya hay miles en el juego, con alguno vas a cerrar, ¿no? Alguno, ese proceso tan ineficiente se va a cerrar mucho más rápido. Y entonces es como que tienes una llamada y la gente te mira, te dicen, y si hay convicción, es como que saben que si no te dicen que sí las próximas, no sé, 2 semanas, puede ser que tu ronda ya se acabó, ya no necesitas la plata y se les pasó el tren, ¿no? Entonces es mucho más dinámico. Muchos empresarios, muchos ejecutivos de primera línea piensan que tienen que ganar un premio o tienen que salir en la tele para trabajar su marca personal. El día de hoy les digo que están totalmente equivocados. Su historia es la que inspira. Sus puntos de frustración, cuando quebraron, cuando más le dolió, eso, contarlo al emprendedor que recién está empezando o al ejecutivo que está iniciando su carrera, funciona. Es por eso que he desarrollado Transformación Genuina. Es un programa que en 60 días transformamos toda tu marca, desde lo principal, desde el propósito que tienes tú en la vida, para poder comunicárselo al mundo y que la gente realmente te siga porque le inspiras, no tener seguidores falsos. Si quieres tener más información y poder trabajar conmigo, contáctanos en el enlace de la descripción. ¿Qué tanto pesa el representante de la startup, de la idea en ese momento? ¿Pesa en qué porcentaje? Ponte, si los números están pesando tanto, ¿qué tanto pesa el representante? Invitando a este programa mexicano, tipo el Shark Tank. Claro. O sea, la persona que representa prácticamente hasta tiene que ser graciosa o tiene que caer bien, tiene que empatizar. En esto que te ha pasado a ti, en tu experiencia, ¿qué tanto pesa? O sea, el empatizar va a depender de la persona con la que estés hablando, ¿no? Porque obviamente Shark Tank es, pues, claro, es un show, ¿no? Y buscan gente carismática y que venda la idea y tal. Y eso no es la vida real. O sea, la vida real es mucho más cruda. Y claro, hay inversionistas que pueden ver a través del ruido. Entonces, tú puedes ser alguien introvertido, que no se comunica muy bien y tal, y van a intentar, ¿no? Porque saben que, no sé, pues Mark Zuckerberg cuando hizo Facebook no es como la película que hemos visto, sino que era un chico súper introvertido, que tal vez no se comunicaba muy bien, que no lo explicaba del todo bien, pero los hizo ganar, pues, billones de millones de dólares, ¿no? Entonces, sí hay ese interés de ir más allá, pero sin duda siempre están evaluando, sobre todo en el inicio, ya, la idea me parece muy bien, puede llegar a tener tracción y tal, y la pregunta es, ¿este pata que está al frente lo puede ejecutar o no? ¿No? O sea, va a tener... hacer un emprendimiento no es una tarea fácil, ¿no? Es algo que requiere, pues, ciertas características de perseverancia que pocas otras cosas las requieren, ¿no? Puedes estar años dándote contra la pared hasta que eventualmente encuentres el camino. Y lo que esta gente se está preguntando es, ¿este pata va a aguantar y lo va a sacar adelante o no, no? Entonces, siempre va a depender, número uno, el equipo, y ya en segundo lugar, la idea y tal. Y claro, lo bueno es que todas esas dudas que puedan tener, como, sí, creo, pero no sé, el crecimiento limpia todo, ¿no? Entonces, si tú estás creciendo y empiezas, y es lo que te digo, ¿no? Entonces, si tú empiezas y le dices, pucha, y ahora voy 100, y al mes siguiente le dices, oye, hicimos este cambio y ahora crecimos a 1000, un 10x en un mes, el pata, y si pasan 2 meses más y les dices, y ahora estamos en 10,000, ya es como que, wow, 10,000 clientes ahora están facturando pues $100,000. Claro. Es como que esta gente va a correr y ese es el momento en el que te empiezan a tirar la plata en la cara, ¿no? Claro, claro. Sí. ¿Y cómo recomiendas cuando estás levantando el capital de riesgo, qué tanto poder entregarle al que te está dando el dinero a nivel de un balance perfecto? Sí, o sea, yo creo que hoy día, por lo menos a nivel de Estados Unidos, Silicon Valley, está bastante estandarizado, ¿no? Si tú entras a una aceleradora como Y Combinator, cualquiera de esos chicos, la empresa vale o lo que dice que vale, ¿no? Obviamente estos números, no es como que tú te la crees y dices, mi empresa vale $15 millones, porque nadie te la va a comprar ese precio, ¿no? A nadie se la vas a vender. Claro. Pero la valorización en la que vas a levantar capital es alrededor de 15, 20 millones de dólares. Hoy día con inteligencia artificial, pues hay empresas que simplemente es un pata con perfil que ha programado mucho de inteligencia artificial y levanta 25, 30 millones de dólares. Depende de la atracción, depende de lo que logren, ¿no? Pero al final o sea, creo que uno no se debe quedar pues tanto en esos números, sino la pregunta es, ¿cómo puedes, qué es lo que necesitas para realmente generar tracción, ¿no? Al final tú lo que estás haciendo como fundador de la empresa es,
yo quiero hacer que esta empresa crezca y que le demos el mejor producto a nuestros clientes. Entonces la pregunta es, ¿qué tengo que hacer, ¿no? Entonces te empiezas a enfocar en el producto. Lo primero es lanzarlo más rápido posible. Y después de que lo has lanzado es cómo quito cualquier barrera que tengan estos clientes para escalar. Y en alguno de esos momentos es que te vas a cruzar con necesito más plata, necesito dinero, ¿no? Y hay aceleradoras, hay inversionistas ángeles, hay lugares de donde puedes conseguir plata inicial para ahí ya tener tracción y intentar. Obviamente la premisa es siempre intentarte diluir lo mínimo posible al inicio, pero al final se trata del trade-off, ¿no? La pregunta es, no sé, pues si vendes 5% y te dan $100,000, ¿qué vas a lograr con $100,000? Y si tú vas a lograr más valor que ese 5%, o sea, tú siendo accionista del 95% restante, tu empresa pasa a valer más de lo que te has diluido, entonces es un buen negocio y lo deberías de hacer, ¿no? Es matemática. Entonces es eso. Número puro ahí en ese momento, Claro. es hacer los cálculos nada más. Y bueno, confiar en el crecimiento también. Sí, o sea, lo que en verdad yo recomendaría a cualquier persona que quiera hacer una startup es postula a Y Combinator, ¿no? Creo que ese es el camino que está dictaminado. Para que Y Combinator te acepte, tienes que mostrar esto que comento, ¿no? Que es mostrar convicción, mostrar perseverancia y mostrar que puedes lograr, que va en serio, ¿no? No que como que, bueno, si me aceptan ya dejo mi trabajo y me dedico a esto. No, es como que esto lo voy a hacer porque me lo pide mi vida, me dice, esta es la idea que tienes que seguir y lo voy a seguir. Voy a morir con me él. Acepten ustedes o no. Sí. Y claro, eso hace que les des la convicción suficiente para que te acepten y entonces se vuelve este círculo virtuoso. Pero si tú no tienes esa convicción, ellos menos la van a tener sobre ti, ¿no? Si tú llegas y dices, no sé si me aceptan, ¿no? Ellos no te van a aceptar, ¿no? Claro, claro. Y en este camino, ahora sí ya para entrar en el jugo, que es cómo llega Happy. Nos has contado cómo nace, ahora cuéntanos un poquito qué problemas resuelve Happy, a quién atiende Happy, cómo se desarrolla Happy. Por supuesto. Entonces, Happy, para los que no sepan, es una plataforma que busca democratizar el acceso a las inversiones. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona de Latinoamérica pueda acceder sin importar cuánto dinero tenga o cuánta experiencia previa tenga, pueda empezar a invertir en la bolsa de valores de Estados Unidos, o sea, las acciones de empresas que son públicas y que cotizan en New York Stock Exchange, en Nasdaq y tal, o en criptomonedas, ¿no? Son los dos productos que nosotros ofrecemos. La verdad es que es súper fácil de usar. Uno se puede crear una cuenta en menos de 5 minutos. Está disponible en Android, iOS y la web. Y puedes empezar a invertir pues, desde $5 en acciones, $1 en criptomonedas. Nosotros no cobramos comisiones de broker. Es muy fácil. Claro, tú estando en cualquier país de la TAM, estás enviando tu dinero a Estados Unidos, porque somos una empresa que opera en Estados Unidos, pero lo hacemos de una manera que te sale muy barato. Te cuesta pues $2 enviar, $2-3 enviar $100, con lo cual puedes empezar pues muy rápido, ¿no? Y de ahí ya te puedes dedicar a lo importante, que es decidir, bueno, esos $100 en dónde los voy a invertir. Y como dice el Warren Buffett indio, que es Munish Pradhay, es si tu única tarea cuando inviertes es conseguir una empresa que se va a multiplicar por 5, por 10 cada década. Si tú consigues una, no requieres pues demasiadas décadas. Con 5 décadas, 4 décadas, ya estás hablando que son millones de dólares, ¿no? Entonces eso es lo que te dice este pata que es una eminencia, qué es lo que tienes que hacer. ¿Y qué empresas son estas? Las que conocemos. Apple ha hecho eso, Google en su momento, Netflix, Microsoft, o sea, y claro, ya más rebuscaditas, ¿no? Nvidia, hoy día que la gente conoce, Tesla, por ejemplo, entre otras, ¿no? Entonces, el reto es ese, ¿no? ¿Cómo encuentro la empresa de ese tipo que en mi generación, en esta década, yo creo que va a multiplicarse por 5 o 10x y poner la plata ahí? Este problema que te pasó en el inicio de tus inversiones, cuando no sabías cómo invertir en la bolsa, cuando tuviste que mandarle la plata a tu hermano, ¿fue el punto de inspiración para lo que haces hoy en día, para los problemas que resuelve Happy? Absolutamente. O sea, el problema principal que nosotros resolvemos es el de acceso. Antes que existiera Happy, pues invertir en la bolsa de Estados Unidos desde Latinoamérica era un proceso que básicamente no había cómo. Y eso es lo que nos ha llevado a que
desde el día uno que nosotros abrimos la aplicación, pues nos llenamos venían muchos clientes. Si cualquier cosa, lo que nos tomó un montón de tiempo es cómo poder atenderlos bien y estar a la altura de la calidad del servicio, pues para que ellos puedan usar todas las funcionalidades y tener todas las funcionalidades normales de un broker, ¿no? ¿Cómo gana plata Happy? Porque me comentaste que no cobraban comisiones por invertir en una acción. Entonces, Sí. ¿cómo gana? Entonces, a nosotros, si bien nosotros como broker no le cobramos, sí hay un clearing fee, por si acaso, cuesta 10, 15 centavos cada operación, pero eso es un costo que lo trasladamos simplemente. Y la bolsa sí hace plata con cada operación y ellos nos pagan a nosotros lo que se llama un rebate. Entonces, es una forma de comisión. Al final existe pues algo que ellos nos pagan por cada operación, pero no la paga el cliente directamente, sino que no las paga New York Stock Exchange, Nasdaq, por generarles operaciones. Además, rentabilizamos también los activos. Por ejemplo, el dinero que dejan los clientes en las cuentas. Obviamente eso va al money market. Un poco como los bancos rentabilizan el dinero también. Y también tenemos una membresía Prime, que para los usuarios que quieren, pues, no sé, alertas de precio ilimitadas, que quieren mejores comisiones de tanto para cripto como para stocks, o que quieren ver precios en tiempo real, en fin, todas estas funcionalidades Prime, pagan una membresía de $9.99 al mes, y eso también es otra de las maneras como nosotros rentabilizamos. ¿Qué fue lo más difícil de implementar Happy? Sacar la licencia, ¿no? Nosotros operamos con una licencia como broker dealer en Estados Unidos. Somos miembros de FINRA, registrados con la SEC, y eso fue un hueso duro de roer. Sacar la licencia, pues básicamente te voltean por todos lados y te preguntan todo, ¿no? Y tienes que delimitar todos los procesos de todo. O sea, la vara es la misma con la que miden a Charles Schwab o a Interactive, o sea, los brokers más grandes, a JP Morgan si quieres, ¿no? A su línea de broker, igualito. Lo mismo tú lo tienes que cumplir, obviamente en menor escala, ¿no? Y hay cosas que, pues si todavía no tienes cientos de miles de clientes, lo puedes hacer pues manual o lo que fuera, pero al final todo está tipificado y regulado en cómo vas a operar. Y claro, y no es algo que acaba con te doy la licencia y ya, listo, un cheque en blanco y algún día veremos, sino que te hacen exámenes, auditorías todos los años, tanto la SEC como el regulador del estado. Entonces, es un nivel de cumplimiento no menor pero lo bueno es que eso también asegura pues que los clientes están respaldados por el gobierno, el Estado de Derecho más serio del planeta, ¿no? Que es el de Estados Unidos. ¿Es un negocio que si tengo más clientes demanda tener más liquidez? ¿Así funciona? Sí y no. O sea, porque nuestros activos no estaban correlacionados con los de los usuarios. Y claro, ¿por qué nosotros podríamos tener más liquidez? Pues porque si hay algún problema, los problemas, si di tú que afecta al 1% de los clientes o te costó, no sé, pues el 1% de los activos que administras, esas magnitudes cambian rápidamente, ¿no? Pero la verdad es que no, o sea, rara vez hay algo que esté correlacionado de nuestros costos con los clientes. Sí, o sea, algunos sí, servidores, ¿no? Claro. Obviamente, si yo tengo mucho más clientes activos, mi gasto en servidores es mayor, o sea, hay más gente usando el app, la tecnología se tiene que mantener y tal. Pero eso es lo interesante, pues, y lo atractivo de los inversionistas en negocios electrónicos o de distribución electrónica, que es que una app, una plataforma, una web, al final del día es un código, ¿no? Y claro, tú tienes un grupo de ingenieros, si son espectaculares, hoy incluso con inteligencia artificial, pueden proveerle servicio a miles de personas, ¿no? Con un puñado de personas. Claro, claro. Sí. Y en Estados Unidos, me hablaste de JP Morgan y los brokers de peso pesado. Happy ha tenido que guiarse, inspirarse en alguien. ¿Cómo pasó esa parte del proyecto? Claro, o sea, al final nosotros pues lo que buscábamos era democratizar el acceso a estas inversiones, que cualquier persona pueda tener acceso a ellas, pero eso pasa por desarrollar pues todas las funcionalidades que son muy estándares en Estados Unidos y que cualquier broker, o sea, cualquier persona americana que en Estados Unidos abre una cuenta de broker tiene acceso a, y es trades sin comisiones, órdenes condicionales,
pues poder ver en tiempo real sus rendimientos, poder hacer trades en tiempo real. Claro, hoy día yo veo los trades en tiempo real y me parece que no es ninguna funcionalidad, es simplemente cómo operamos, pero cuando tú pones un trade en un broker en algunos países de la TAM, creo que incluso en Perú todavía, tú le mandas un correo electrónico a alguien o le escribes un WhatsApp, ¿no? Entonces, claro, y de ahí para ver tus rendimientos te mandan un reporte a fin de mes y te lo mandan pues con ciertos días de desfase. Entonces ya para el momento que tú lo estás viendo puede haber subido, puede haber bajado, o sea, ya cambió. Es un estado de cuenta. Entonces, claro, yo tomo por dado las cosas que damos de la inmediatez, de poder ver todas las cosas, de poder hacer depósitos inmediatos, de poder hacer retiros pues, a Estados Unidos ida y vuelta con mucha facilidad. Y ahora vamos a sacar más funcionalidades todavía. Tenemos alertas de precio y bueno, varias cosas, pero ahorita estamos trabajando en una funcionalidad que se llama Margin Loans, que básicamente es pedir un crédito contra tus activos, ¿no? Entonces, tú tienes $5,000 ahorrados, $2,000 ahorrados y pues tienes una necesidad económica o quieres jalar parte de eso para invertir adicional, claro, y lo vas a poder hacer, y obviamente a una tasa de interés, pero una tasa de interés americana versus una local, ¿no? Entonces, el objetivo es eso, es abrir todos estos productos que, claro, son medio estándares en Estados Unidos y que mucha gente tiene, claro, acceso a ellos, para todas las personas de Latinoamérica que quieran acceder a ellos. Y al final es un poco que esto no quede, porque no es que gente de Latinoamérica no accediera a estos productos, pero solo los que tenían mucho dinero, claro, tienen un asesor financiero que le dice, oye, no, tú no tienes que vender pues tu casa si no tienes liquidez, pides un crédito contra tu casa, o tus acciones, pide un crédito contra las acciones, o no, mira, yo te voy a ayudar y claro, parte de tu portafolio vamos a hacer unas opciones que son estrategias un poco más arriesgadas, lo que fuera, ¿no? Sí. Pero claro, eso solo te lo compra cuando ya tienes varios millones de dólares y pues te ponen un asesor financiero, banca privada, no sé qué. Y la mayoría de nosotros nos quedamos ahí totalmente afuera de ese sistema, ¿no? Entonces, la idea es que cualquiera pueda acceder y verse beneficiado de estos productos. La mayoría de tus clientes son de Latinoamérica. Todos. ¿Has llegado a captar algunos de Estados Unidos? Sí, o sea, mentira. Tengo algunos, pero tengo muy pocos en Estados Unidos. La verdad no es nuestro foco. Por la competencia. Sí, porque hay otras opciones ahí y porque, claro, mi producto hoy día no está diseñado para la gente de Estados Unidos. O sea, si tú quieres hacer un depósito siendo estadounidense, no está la facilidad. Te va a tomar menos tiempo hacer tu depósito estando en Perú, en Colombia, en cualquier país de Latinoamérica que estando en Estados Unidos. Entonces, ahí ya te das cuenta que, claro, no estoy enfocado en ellos por ahora. Qué bueno, qué bueno. Todo este negocio es súper tecnológico, demanda también una gran parte financiera. ¿Cómo haces tú para prepararte para estar atento con los cambios, con la innovación, con lo que viene? Sí, o sea, creo que ahí lo principal es escuchar al cliente, ¿no? ¿Qué problema estás resolviendo? ¿Dónde están sus pain points? ¿Por qué es importante para ellos? Y al escucharlos a ellos es que conociendo pues cómo funciona tu producto, hablando con todos tus proveedores, conociendo toda la infraestructura atrás y cómo funciona, salen las ideas de, eso que me pidieron, tal vez lo puedo hacer con esto de acá y tal, y ya, ¿no? Pero siempre partiendo del problema que tienen los usuarios. Entonces, te pongo un ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos una cantidad de gente que llega al app y que no hace su primera inversión. Y entonces cuando les preguntamos por qué, hay un montón de cosas, ¿no? Me da miedo, no quiero perder mi dinero. Y claro, ahí hay cosas simplemente de educación o de comunicación que es, oye, la bolsa, o sea, son empresas, para salir a bolsa y que valga la pena, las empresas facturan 100, 150 millones de dólares al año. Entonces, son empresas no menores, ¿no? Entonces, y además están reguladas. Al salir a bolsa, pues tienen un gobierno corporativo, un directorio, sus estados financieros están auditados. No estás invirtiendo en el chifa de la esquina, estás invirtiendo en empresas que cumplen ciertos parámetros serios, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que, claro, en la bolsa hay
instrumentos mucho más seguros también. Tú puedes buscar estos famosos ETFs, que son como un fondo mutuo, pero que cotiza en bolsa. Y estos ETFs, lo que son, hay de todo. Hay de bonos, por ejemplo, ¿no? De bonos del tesoro, de bonos corporativos, municipales. Entonces, básicamente estás invirtiendo en instrumentos de bajo riesgo que no tienen, pues, ese riesgo, no van a bajar tanto en un momento de crisis. Es más renta fija o una, no sé, estrategia de dividendos y tal. Y de ahí, claro, lo siguiente que descubrimos es, hay gente que ya, incluso cuando tú le dices todo eso, es como que, ya, pero igual no sé por dónde empezar, ¿no? Entonces, ahorita estamos a punto de lanzar un producto que se llama portafolios temáticos, donde básicamente la gente puede escoger, pues, el portafolio en el que quiere invertir. En el portafolio de Warren Buffett, el portafolio de dividendos, el portafolio de no sé qué, no sé cuántos. Entonces, ya mucho más fácil para que ellos mismos puedan simplemente, pues, seguir a alguien que sabe o que tiene un track record de hacer las cosas bien y invertir en lo que invierte esa persona. Y claro, empezar a conocer un poco más hasta que uno pueda direccionar, pues, para dónde se vuelve su propio tipo de inversor, ¿no? Ahí me llama mucho la atención preguntarte a ti, ¿qué tipo de inversor te consideras tú? Yo soy, o sea, yo creo en los portafolios. Un poco mi premisa de inversión es muy parecida a lo que dice Peter Lynch o Munish Prabhay, ¿no? Que es, si tú eres un inversionista retail, tú deberías de tener un portafolio de un puñado de empresas y estar concentrado en ellas, ¿no? 5 empresas que tú conozcas y ya. Y claro, obviamente estas 5 empresas deberían ser empresas que has filtrado, que crees que van a ser un 5-10x en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Claro. Entonces, claro, yo personalmente tengo todo mi portafolio concentrado solo en una. ¿Por qué? Porque tengo demasiada convicción de lo que están haciendo. Creo que no es un secreto cuál es. Y nada, entonces es eso. Pero si tú empiezas y todavía no sabes cuál es esa una empresa, claro, lo que puedes hacer es entrar con un ETF del S&P 500 o de Nasdaq, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, o el Nasdaq, que son las empresas más grandes de tecnología de Estados Unidos. Y entonces, claro, esto es un portafolio diversificado, tiene mucho menos riesgo, obviamente va a estar sujeto a las fluctuaciones del mercado, pero el mercado en general, pues a menos que creas que el mundo se va a ir al tacho, el mundo sale adelante, ¿no? El mundo corporativo y las empresas salen adelante. Además que no es que se quedan las mismas empresas toda la vida, sino que van rotando de acuerdo a las nuevas que van surgiendo y a las malas que van decayendo, ¿no? Entonces, claro, este indicador pues históricamente ha dado 10%, creo que la última década está incluso un poco mejor. Entonces, claro, es eso, ¿no? Y en el momento que ya tienes convicción de que hay alguna empresa, pues pones un poco de ello, ¿no? Interesante, bonito. Me invita a hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué tanto piensa Happy invertir en educación de acá al futuro? O sea, nosotros directamente no es que invertamos nosotros en educación, pero lo que sí hacemos es que intentamos poner la mayor cantidad de información ahí, ¿no? Este es un proceso. Al principio, pues, democratizamos acceso, abrimos todos los accesos para todo el mundo, llegan algunas personas, entienden el producto, lo empiezan a usar y de ahí esas personas le empiezan a contar a la gente que tienen alrededor. Claro. Eso jala más gente que le da interés, que se educa, que va entendiendo, que le va bien, que hace buenas decisiones y va creciendo poco a poco, ¿no? Creemos que es un proceso y nosotros para eso, bueno, por eso estoy acá, ¿no? Conversando del tema. Creo que tenemos que superar algunos tabús también en Latinoamérica de hablar de plata, de cómo se hace plata. La gente a veces es como que hablar de cómo hacer plata no está tan bien visto. Y en verdad no, es algo genuino. Todos necesitamos y queremos plata. Y las inversiones es un camino súper bonito para lograrlo. Porque mi ganancia no tiene nada... O sea, si yo gano más, probablemente no tiene nada, no te estoy quitando a ti nada, ¿no? Claro. O sea, los dos podemos hacer plata invirtiendo en cosas totalmente distintas o en la misma o lo que fuera, ¿no? Entonces, no es lo que se llama el zero-sum game, ¿no? Sino que al contrario, hay valor por muchos lugares distintos que se puede generar y esas conversaciones pues son muy ricas, ¿no? He visto en internet miles de gurús
que dicen ser traders o saber de inversiones. ¿Qué opinas de esto? Debes haberte cruzado con varios. Sí, o sea, yo creo que hay gente que sabe lo que está haciendo, pero sí creo que la realidad es que nadie sabe el momento en el que la acción está arriba y cuando está en su punto más arriba y en su punto más abajo. Si lo fueran, estos chicos ya se hubieran retirado y pues tendrían billones de dólares. Lo que yo creo es que sí, hay momentos, si es que uno estudia una acción y sabes cuánto es el valor real, y normalmente, a ver, hay que entender de qué depende el precio de una acción, ¿no? El precio de una acción depende, pues, de qué tanta plata está haciendo esa compañía, ¿no? Si la compañía vale 100 y se hace 100 al año de neto, ¿no? De utilidad, tú agarras y dices, esa compañía, yo pago 100 y al fin de ese año me dan 100. Entonces la pagué 100% y el siguiente año los siguientes 100 me quedan y ya. Eso se llama el price to earnings ratio, ¿no? ¿Cuánto es el precio versus sus ganancias? Cuando ese precio a ganancias está por debajo de 2, Munish Prabha y Warren Buffett ahí están chequeando y viendo por qué vale tan poco, por qué esta ecuación es tan poca, ¿no? Una empresa de tecnología normalmente está en un ratio de 20 veces eso. A veces el S&P 500 llega a estar 26 veces, algo por ahí, 24. Entonces, claro, cuando tú sigues muy de cerca a una empresa y ya sabes cuál es este múltiplo, cuando cae demasiado, tú sabes que si es que no ha cambiado nada fundamental, ¿no? Te pongo un ejemplo, hablando de Tesla. Mañana se prende en fuego su planta. El precio de la acción va a caer. ¿Por qué? Porque en los siguientes 1 o 2 cuartos la empresa va a hacer mucho menos dinero, probablemente va a tener una pérdida. Pero si tú crees que la tesis de inversión del negocio en sí, en su conjunto, no se va a ver mermado, o sea, la compañía va a seguir ahí, lo va a superar y tal. O cuando las empresas de carros hacen un recall y llaman, no sé, quitan productos de la góndola, cualquier retailer, lo que fuera, el precio de la acción va a caer, ¿no? La pregunta es, ¿el negocio enteramente se ha mermado en algo o va a rebotar? Entonces esos son los momentos en los que tú dices, este es un momento en el que yo puedo hacer un trade y puedo hacer dinero, ¿no? Puedo entrar, tomar una posición, doblegar, promediar mi costo hacia abajo, lo que fuera, las diferentes estrategias que hay, y entras a la acción, ¿no? Lo mismo, y claro, estas son frases de Warren Buffett, ¿no? El momento de comprar es cuando hay sangre en la calle, cuando otros tienen miedo, ese es el momento en el que tú tienes que ser ambicioso y querer dinero, y el momento en el que todo el mundo quiere dinero y todo el mundo es greedy, ¿no? Ese es el momento en el que tú deberías de ser dar un paso al costado, ¿no? Y tener miedo. Entonces, a veces es un poco contraintuitivo porque obviamente cuando tú ves el precio de tu acción pues que se dispara, claro, es el momento que te emocionas y dices, pucha, si esto sigue así, quiero poner más, ¿no? Pero no, la verdad es que hay un valor fundamental de cuánto vale una empresa, cuánto dinero al final del día está generando versus el precio que tiene. Y cuando esa ecuación se va un poco demasiado sin ninguna justificación directa del negocio, esos son los momentos que podrías vender o podrías comprar. Pero claro, necesitas saber lo que estás haciendo. Cabeza. ¿Cuál es tu sueño con Happy? En verdad mi sueño es que la gente, o sea, el impacto que pueda generar, ¿no? Que ojalá mucha gente cambie su destino financiero. A mí las historias que más me gustan es cuando nos escriben usuarios y nos dicen, acabo de multiplicar, no sé, pues 30 veces mi plata, wow, ¿no? Puse $1,000 en esta compañía, creí en ella y pues han pasado 3 años y pum, efectivamente la compañía hizo lo que tenía que hacer, ejecutó claro, y creció a lo que esperaba y ahora me estoy comprando mi departamento y ahora no sé qué, ¿no? Es bien satisfactorio eso. Claro. Mi objetivo es que ojalá creo que el objetivo lo voy a sentir como un poquito logrado el día que tú prendas la tele nacional así y estás viendo el noticiero de la noche y abajo salgan los precios de las acciones pasando, así como pasa en Estados Unidos, sí, o en otros lugares. ¿Qué quiere decir eso? Pues que mucha gente está metida en el tema y está atenta a eso y que les interesa. Ese es el momento que yo diré, ya, ahora sí, la gente invierte y pues le va a ir bien, ¿no? Van a invertir en Happy, la gente acá. Espero. ¿Qué tal? ¿Qué se viene para Happy de acá al futuro?
Sí, Cuéntanos. entonces, bueno, te comenté un par, los portafolios temáticos, los créditos contra Claro. tus activos, y lo siguiente que vamos a hacer son opciones, ¿no? Además de, siempre estamos trabajando cómo bajamos los costos pues, de depósito, cómo lo hacemos más fácil. Hemos trabajado mucho en la calidad del app y en hacer que o sea, estemos app arriba 99.99% del tiempo. Entonces, eso y todo lo que nos pidan, ¿no? Espero ya más adelante podemos hacer esto cuando ya terminemos estas para comentar de qué hacemos después. Claro, claro, qué bonito, qué bonito. Vamos a pasar a una parte de ping pong, Ya. Dusko, para poder entretener. La verdad que ha sido alucinante, me he pegado. Y me ha dicho, yo una vez invertí con Estefano, Ya. un amigo en común. Y estaba justo contándole a los chicos antes de, pucha, no, yo estoy curado. Así. Pero sí me pasó exactamente lo mismo que nos comentas, que yo quería invertir y no sabía dónde. Entonces con Estefano tuvimos que mandar plata a Estados Unidos y a través de ahí empezamos a invertir. Ya. Pero era engorroso porque demoró y toda la Claro, onda. claro. Y no era la misma idea. Por eso cuando leí la historia de Happy me pareció interesante. Ping pong con Dusko Keles. Ajá. Tu mayor fuente de inspiración. Creo que Elon Musk. Ajá. Un libro que debería leer todo el mundo. A mí me gustan las biografías, Ajá. particularmente, y creo que la de Steve Jobs es alucinante y tal. Y bueno, y de inversiones, One Up de Peter Lynch o El Inversor Inteligente, el libro de Munish Prabhai también, súper recomendados. El mejor consejo que has recibido. Hacer cosas que la gente quiera, de Y Combinator, Make Something People Want. Ajá. ¿Dónde desconectas del trabajo? Deporte, ¿no? Nado, monto bicicleta, gimnasio. Perfecto. Si pudieras hacer un cambio inmediato en todas las organizaciones, ¿qué es lo que harías? Wow, qué pregunta tan profunda. Que dentro de la planilla hay un incentivo para invertir, ¿no? Claro. Era lógico. Claro. Si no hicieras lo que haces hoy en día, ¿a qué te dedicarías? Es una gran pregunta y la verdad es que no lo sé del todo. Probablemente emprendería otra cosa o la volvería a empezar. O sea, claro, ideas no faltan, pero sí. Probablemente algo de infraestructura de movimiento de dinero internacional o algo así. Está bueno. Si Dusko Keles se muere mañana, ¿de qué se perdería el mundo? Su madre. Pucha, ojalá no de mucho, ¿no? Sí, no sé. Bueno, tal vez mi app no avanzaría tan rápido como está avanzando, pero sí, y bueno, obviamente mi familia, ¿no? Sí. Déjanos un consejo para las personas que están queriendo invertir por primera vez, por favor. Creo que el consejo, tengo dos. Uno, rompan el hielo, empiecen pues invirtiendo en la acción o el ETF que crean conveniente, simplemente para que ya toda esa mecánica de cómo deposito, cómo invierto, cómo compro y tal pase, obviamente con un monto no relevante, y con eso aprendan pues cuáles son los diferentes números de los que un poco que he hablado, ¿no? El price to earnings, las fluctuaciones del precio, el negocio atrás en el que están invirtiendo, y en base a eso ya busquen pues estas 5 empresas en las que deberían de concentrarse. Y lo bueno es que es una tarea que no cambia muy seguido. O sea, las empresas al final del día no cambian su misión todos los días, sus planes demoran años, décadas en volverse realidad, ¿no? Entonces, una vez que uno ya sabe, si esta empresa abrió 3 locales y ahora dice que va a abrir 3 más, eso va a tomar un tiempo, y en ese tiempo pues simplemente sentarse y esperar y seguir buscando otra, ¿no? Es bien tranquilo. Qué bueno, qué bonito. La verdad que nos has nutrido a todos. La gente acá va a invertir, va a descargarse Happy. Ahí lo vamos a poner para que se descarguen. Ha sido un placer tenerte acá. La verdad que nos has educado muchísimo. Muchas gracias. No, gracias a ti, Giordano, por la invitación y muy contento de haber estado con ustedes. Va a disfrutarlo la gente. Si te gustó este episodio, no te olvides de suscribir a mi canal, darle clic a la campanita y nos vemos.